¿Qué onda, George? Vamos a ver un poquito de tiempo en lo que van entrando toda la gente que se conecte y comenzamos. Por lo pronto, bienvenido ya a nuestro expositor el día de hoy. Estamos listos, estamos ansiosos por escuchar esos tips y esa perspectiva de que es un corredor de clase mundial desde uno de los coaches bastante experimentados tanto en CrossFit como en el Post Method desde Guayaquil, Ecuador. Jorge Luis Cárdenas. Ahorita no voy a echar a perder la introducción porque él va a ser quien se presente formalmente dándonos sus credenciales, etcétera, como lo hacemos con todas las sesiones. Mientras comenzamos, les quiero invitar a que chequen los otros videos, ya están en YouTube y están también aquí en el IGTV. Clase mundial de remo, clase mundial de halterofilia, clase mundial del coaching y el mindset, clase mundial de nutrición, acerca de generar hábitos y mediciones con nada más que la palma de tu mano. Y vamos a tener muchísimas más todavía. Vamos a tener Strongman, vamos a tener otra de nutrición, vamos a tener acerca del coaching, acerca de programación, acerca de gimnasia. No se la pierdan, estén muy atentos. Ahorita mientras, corran la voz, díganle a todos sus amigos, a todas las personas que ustedes creen que estén interesadas, que les pudiera servir. Esta charla va a estar bien interesante, va a estar bien simple y es algo que nosotros utilizamos desde la prehistoria. Es algo que nosotros necesitamos o utilizaba el ser humano tanto para ir tras su presa como correr de sus depredadores para salvar su propia vida. Es la manera en que los médicos, los nutricionistas también luego prescriben el ejercicio y salen a caminar o salen a correr porque no necesitas más que unos zapatos y tu ropa, ¿cierto? Bueno, unos tenis. No necesitas una máquina, no necesitas nada fancy, simplemente te pones un calzado, a pesar de que, por ejemplo, los Raramuris u otras tribus nunca usan zapatos de alta tecnología. Pero básicamente puedes salir, mover tus extremidades y salir a correr. Sin embargo, necesitamos una manera correcta, una manera óptima para ser más eficientes y no lesionarnos. Yo juego básquetbol y hay una manera de jugar en el básquetbol, hay una manera de correr en el básquetbol, una manera de correr en el fútbol, una manera de correr un sprint de 100 metros, una manera de correr el 10 kilómetros, un maratón. Es en la cadencia y es en el cambio de direcciones. Los fundamentos va a ser, o de donde vamos a partir, eso va a ser lo importante, la carnita de esta charla. Vamos a darle la bienvenida a nuestro coach Jorge Luis directamente desde Ecuador. Vamos a esperar el coach George. Socio también de la comunidad de los CrossFitters muertos y muy trabajador. ¿Qué onda, George? ¿Cómo estás? Hola Ricardo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Gracias por la invitación. Esperemos que mi internet nos permita hacer esta conexión sin problemas. Y bueno, pues acá estamos. Muchas gracias. Bienvenido. Bienvenido, George. Ya veo que estás casi como yo, pero creo que tú sí te peinaste. Yo nada más me lo recorté. Sí. No, hoy día me peiné para la ocasión. Sí, para salir como foto de pasaporte. Muy bien. Bien, George. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y sobre todo para y compartir, estar tan abierto a compartir los conocimientos que tienes acerca de cómo correr con toda la gente que vea ahorita en vivo y también mucha gente lo ve después. Ya sabes que las actividades de repente se interponen, pero bueno, por eso están las redes sociales y para que no, ya queda en ti si te lo quieres perder o no. Platícanos más o menos tus credenciales, qué es tu background, así de manera breve, qué es lo que viene detrás de Jorge Luis con respecto a el tema del día de hoy. Bueno, soy Jorge Luis Cárdenas, ecuatoriano. Vivo en Quito. Estoy en Quito viviendo más de la mitad de mi vida, aunque soy originario de Loja, al sur del país. Conocí CrossFit hace más o menos unos 8 años. Hace 7 hice mi certificación Level 1
Y hace 3 años, por curiosidad, por aprender un poquito más de cómo correr, me encontré con el Post Method, que después descubrí que estaba muy relacionado con CrossFit. Eh, Había tenido una certificación de CrossFit Endurance hace unos 5 años también, que se basa también un poquito en Post Method. Y bueno, pues desde hace más o menos 3 años venimos incentivando a corredores a hacer ejercicio funcional y a crossfiteros a correr. Porque ni en un grupo le gusta lo uno, ni el otro grupo le gusta lo Sí, otro. Entonces está. estamos tratando de eh, combinar todo de tal manera de que el entrenamiento de cada uno de los dos grupos sea más efectivo, más eficiente, ¿no? Perfecto. Entonces, tienes más que dominado el tema, no solamente la ciencia detrás de la carrera, sino la manera de digerir todos esos conocimientos y puedes enseñar, crossfiteros tienen que correr y corredores tienen que ser funcional para mejorar su carrera, porque es lo que le gusta a ellos. Entonces, ese lenguaje, esa manera de llegar a esas personas, la tienes más que dominada. Eso es lo que podríamos considerar el ser corredores de clase mundial. Las personas que trabajan bien para llegar a no necesariamente ser un Eliud o un Usain Bolt. Por supuesto son clase mundial, ¿no? Pero la manera de enseñarles y que la gente vaya trabajando es lo que queremos buscar para llegar a esos niveles, lo que consideramos nosotros a nuestro nivel en CrossFit, un corredor de clase mundial. Para ti, ¿qué sería? ¿Qué considerarías un corredor de clase mundial? Una carrera de clase mundial. Un corredor de clase mundial, en mi criterio, es aquella persona que no desperdicia energía en cosas que son innecesarias al momento de correr. Eh, que por un lado la lesionan y por otro lado la vuelven ineficiente. Entonces, aprovechar el potencial de el cuerpo enfrentado a la gravedad, saber aprovecharlo, eso te hace un corredor de clase mundial. Independientemente si corres una maratón o 100 metros, eh, pienso que en la eficiencia está el detalle. Bien, y hay que poner muchísima, muchísima atención, porque yo recuerdo siempre, inclusive la repito muchísimas veces, eh, recuerdo una cita de Brian McKenzie de la gravedad siempre gana. Gravity always wins. Le digo tantas veces que nosotros tenemos en el staff un dicho de si tomas una cita de alguien, un cue, lo utilizas 3 veces, das crédito y después de la cuarta ya es tuya. Entonces, no, por eso es que nunca digo, Brian McKenzie dice, Brian McKenzie. Ya pagué el Ya crédito varias, muchas veces, ya. y hay algunas cosas que me he tomado de varios de ustedes, los gurús del fitness. Realmente aprendemos mucho de cada uno de ustedes y definitivamente es súper chévere poder transmitir y compartir con las personas que están en nuestro círculo todo aquello positivo que aprendemos de ustedes. Gracias, 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 George. Pero le doy el rockstar, eres tú. Hablemos de ti y vamos a hablar acerca, ahorita nos acabas de decir, la eficiencia es lo que hace la diferencia, lo que es el detalle. Por sí que acabo de saber, a echarme un súper comercial de esa es la diferencia. La eficiencia al momento de correr. ¿Cómo? ¿Qué las tendrías por ahí, por ejemplo, a lo mejor unos 2, 3 tips que puedes darle a la gente? Si tienes 4 o tienes 2, o sea, un rango ahí. Lo que queremos es que sea algo digerible para la gente, que diga, se acabó la sesión del día de hoy, quiero seguir aprendiendo, pero eso que me acaba de escuchar, puedo salir ahorita y ponerlo en práctica. ¿Qué tips podrías darle a la gente para buscar esa eficiencia encaminada hacia ser un corredor de clase mundial? Antes que nada, decir que yo en los talleres de Post Method que doy, siempre lo empiezo con una pregunta para la gente, y es que me digan cuáles creen que son los mejores corredores del mundo. Entonces, por ahí hay gente que dice los keniatas, otros que lo relacionan con los velocistas, otros que lo relacionan con los ultramaratonistas, cuando en realidad los mejores corredores del mundo son los niños.
los niños corren de manera perfecta. Ellos no tienen todas las desviaciones que nosotros vamos aprendiendo a lo largo de los años debido a un montón de factores, desde psicológicos hasta por el uso de zapatos. O sea, todo lo que pasa día a día con nosotros nos va haciendo retroceder en evolución y nos alejamos muchísimo a aquel humano primitivo por el cual se supone que deberíamos regirnos, ¿no? Entonces, hay muchísimas cosas que aprendemos a lo largo de los años que desmejoran nuestra forma de correr, nuestra forma de movernos en general. Una de ellas y la principal es el uso de zapatos. Los zapatos nos roban y nos quitan percepción. Entonces, una de las cosas que trabajamos muchísimo en Post Method es tratar de desarrollar nuevamente la percepción, que es muy diferente a sentir. Sentir es una cosa, percibir es otra. Percibir es poderle dar un sentido a algo que está medio abstracto en nuestro cerebro y poderlo transmitir a movimiento, transmitirlo a sensaciones, de tal manera de que podemos poco a poco mejorar e ir desarrollando la percepción en función de mejorar nuestra manera de movernos. ¿Sí? Perdón, cuando dices zapatos, ¿te refieres a zapato de vestir, tenis, zapato deportivo o en general? En general, el uso de zapatos vuelve al pie súper vago. O sea, nosotros todo el conjunto de huesitos pequeñitos que tenemos en el tarso, en el metatarso, los ligamentos que forman el pie, se vuelven vagos por el uso de zapatos. Además, los zapatos deportivos como tal, debido al acolchonamiento que tienen, también nos roban muchísima percepción. Entonces, no sabemos lo que está pasando con los pies. Y por ahí empieza a lesionarse la gente, ¿no? El 85% de personas utilizan el talón al momento de correr, es decir, que asientan el talón primero, y eso puede generar hasta 3 veces el peso corporal transmitido a impacto sobre las articulaciones. Entonces, imagínate, yo peso cerca de 200 libras. Si quiero correr una 10K, por ejemplo, más o menos yo doy 10,000 pasos. 10,000 veces estoy impactando con 600 libras a mis articulaciones. Entonces, por eso terminamos con inflamación de rodillas, dolor de cadera. Hay muchas personas que tienen dolor de cuello, en fin. Hay un montón de factores que se ven afectados por la forma como interactuamos con el suelo, ¿sí? Entonces, esa es una de las primeras causas de lesiones en corredores, es el asentamiento del talón, que viene derivado de que dan pasos largos al correr, ¿sí? Todo es información que vemos. O sea, vemos un corredor, vemos a Usain Bolt corriendo y nos parece que da pasos larguísimos, entonces nosotros también queremos empezar a dar pasos muy largos para correr a mayor velocidad, cuando quien nos aporta la velocidad es la gravedad, ¿sí? Entonces, tenemos que ir cambiando el chip de cómo nos movemos, saber que una zancada como está concebida, ¿sí? No debe ser un paso largo, sino más bien mayor tiempo de suspensión en el aire para que el punto de contacto entre donde se asentó mi pie trasero y el delantero sea más largo, no debido a que yo di un paso largo, sino porque estuve más tiempo en el aire. Entonces, si yo estoy más tiempo en el aire, también estoy menos expuesto a lesiones, porque yo me lesiono cuando estoy en contacto con el suelo. ¿Sí? Entonces, todo esto lo vamos enseñando y desarrollando a medida de que enseñamos el taller, ¿no? Muchísimas personas también tienden a sentar los pies en el suelo cuando están corriendo. Nosotros los enseñamos a despegar del suelo, ¿sí? Porque es muy diferente la mecánica de asentar
que es de levantar, ¿sí? Los grupos musculares que intervienen son otros. Trabajamos muchísimo isquiotibiales al momento de correr, al momento de hacer un alón efectivo y no dejar el pie retrasado, sino jalarlo abajo de la cadera. Eso nos hace eficientes, eso nos vuelve mejores corredores, ¿no? Otra cosa que ocurre también es que muchas personas les gusta correr, chévere, empiezan a lesionarse y se meten a internet, buscan cómo correr de mejor manera y lo que te sale en Google es que se debe correr con la punta del pie. Entonces las personas empiezan a correr con la punta del pie, que se supondría que quita la lesión por asentar el talón, pero terminan también lesionados porque ellos están causando el aterrizaje con la punta del pie. Nosotros debemos empezar a generar un patrón de movimiento en el cual el asentamiento con la punta del pie sea una consecuencia de lo que yo estoy haciendo con mi cuerpo, cómo lo estoy posicionando frente a la gravedad. Entonces, yo ya no busco asentar el pie, sino que yo empiezo a despegar mis pies del suelo, ¿sí? Despeguen los pies del suelo y eso les va a dar una experiencia totalmente diferente, ¿sí? Igual, la posición corporal debe ser sólida, debe ser recta, ¿sí? Y todo el cuerpo enfrentado a la gravedad. Muchas personas corren dejando la cadera hacia atrás y eso también es fuente de lesiones e ineficiencia, porque si mi centro de gravedad está retrasado, yo no me estoy exponiendo a la gravedad, como que si mi centro de gravedad está hacia adelante y el asentamiento de mis pies está abajo del centro de gravedad. Entonces, todas esas cosas son súper importantes tenerlas en cuenta y siempre recordar que yo no busco asentar los pies, sino levantarlos del suelo. Eso es fundamental. Ok, entonces necesitamos jalar el pie, levantarlo del pie, más que buscar Levantar el suelo, la pisada exactamente. y utilizar la gravedad para dejarnos ir, en vez de dar pasos largos, que sabemos que pasos largos es lo que va a ocasionar o que brinques y caigas con la punta o que generalmente frenes con el talón. ¿Cierto? Es lo que Si nos estás das, diciendo. si das un paso largo, inevitablemente vas a sentar el talón, porque el pie va a estar por adelante del centro de gravedad y no hay manera de asentar la punta del pie si es que yo doy un paso largo. Perfecto. Bien, bueno, vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas y yo quiero comenzar con una pregunta. Ahorita que estamos hablando de los pies, justamente, porque me queda claro que el talón, al momento de caer con el talón, ya quedamos qué tanto el acumulado, la sensación del peso que está golpeando, se siente en las articulaciones. Si vas a las puntas de los pies, pues son todavía estructuras más pequeñas, mucho más vulnerables, que podría ser que se lesione. A lo mejor no te lesionas todo lo demás, pero el pie definitivamente sí, o el arco del pie. ¿Qué recomendación darías tú para el pie? O sea, tiene que estar rígido, tiene que estar sueltecito, así como si estuviera dormido, apuntando hacia abajo para caer, aunque caigas. El pie tiene que estar suelto, sin tensión, ¿sí? Básicamente, no está rígido, sino más bien sin tensión. Y el asentamiento, el pie se divide en tres partes, ¿sí? Tenemos la zona frontal, la zona media y lo que corresponde al talón. Nosotros en Pose Method tratamos de identificar la zona media como todo aquello que está arriba del arco del pie, lo que está en el metatarso, ¿sí? Y buscamos que la percepción del peso corporal esté ubicado en el metatarso. Yo cuando hay muchas personas que solo corren en punta, ¿sí? Es decir, que no asientan el talón, sino que solo corren en punta, ellos terminan lesionados también, ¿sí? Entonces, la manera correcta es, yo despegué mi pie del suelo. Cuando yo despego un pie del suelo, el otro va a aterrizar de manera natural, ¿sí? Si es que mi pie no está alejado de mi centro de gravedad,
el peso va a estar soportado en el metatarso, ¿sí? Que es una estructura ósea y un conjunto de ligamentos y músculos que están preparados para recibir impacto o para soportar peso corporal, ¿sí? No así el talón, la punta del pie y mucho menos las estructuras que están hacia arriba, como son la rodilla y la cadera, ¿no? Entonces, una de las principales causas de inflamación en la rodilla, como hablábamos hace un momento, es el asentamiento con el talón. Yo asiento con el talón y ese impacto se transmite a la rodilla, ¿sí? Y la rodilla no tiene ninguna estructura que soporte impacto, ¿sí? Tenemos un músculo, un conjunto de músculos grandes, que es el cuádriceps, que dan el soporte a la rodilla, pero no está preparada como para absorber impacto, como en el caso de la estructura del pie. Ok, ok, ok. Gracias por la respuesta. Vamos a, si alguien más tiene preguntas, ahorita mismo las vamos contestando. Vamos a dar unos 3, 4 minutitos de preguntas y respuestas. Por aquí teníamos Giser Ruiz, B, dice, hola coach, dice, mi problema es el pie plano. Tú, considerando ese tema, si es que alguien más quiere hacerte una pregunta, ¿cómo abordas a alguien con un pie plano al momento de correr? Empezar a hacer trabajo de fortalecimiento del pie sin utilizar zapatos. No, empezar a saltar descalzo te va a permitir eh, una experiencia totalmente diferente en el pie, ¿sí? Y si yo nuevamente regreso a lo que hablábamos hace un momento, empiezo a levantar los pies del suelo, no importa si tengo pie plano, porque la estructura del pie me va a estar soportando el peso corporal, ¿sí? Yo nací así y no implica que yo no pueda correr porque tenga pie plano. Hay casos muy específicos que requieren el soporte de plantillas cuando una pierna es más chica que la otra. Ahí sí se requiere un Para nivelar, ¿no? para nivelar y que no haya desbalance en la cadera. Pero el pie plano en realidad no debería. Ahí sí. Vamos a ver. Nos lo cantaron, pero no pasa absolutamente nada. Ahora sí. Perdón, Sí, se ahí cortó. está. No te preocupes, George. Nos decías, el pie plano no debería, y ahí se cortó. El pie plano no debería ser una limitación para correr. O sea, si es que sabes hacerlo de manera correcta, ¿no? Importantísimo trabajar la técnica. En todas las sesiones de calentamiento deberíamos trabajar técnica, mejorar nuestra percepción, mejorar nuestro patrón de movimiento y recordar siempre que para correr bien necesitamos 3 cosas principales: la pose de corredor, el caer hacia adelante y alar o levantar los pies del suelo. Todo lo adicional es fuente de lesiones, fuente de ineficiencia y lo que buscamos es sacar todo ese adicional, de tal manera de que volvamos a correr como cuando éramos niños, básicamente. Entonces, me estás diciendo que si yo voy a correr un sprint de 100 metros, voy a correr una vuelta de 800 metros a medio WOD o salgo a correr medio maratón, tengo que hacer exactamente lo mismo. La pose, dejarme caer y jalar los pies. O sea, no hay ninguna diferencia en cuanto a la técnica, la mecánica del cuerpo. Es lo mismo que cuando haces, por ejemplo, una sentadilla, un air squat o un back squat con 300 libras. El patrón de movimiento es el mismo. Diferente la carga, diferente el tipo de entrenamiento para hacerlo es diferente, ¿no? Pero la mecánica del movimiento no debería cambiar. Lo mismo si yo corro sobre arena, sobre asfalto, sobre césped, sobre hielo, independientemente de la superficie, independientemente de la velocidad, independientemente de la distancia, mi patrón de movimiento no debería cambiar.
Perfecto, porque creo que eso es súper importante. Muchas veces consideramos que Usain Bolt corre o debe de correr de una manera distinta, o sea, su mecánica debe de moverse, como tú dices, a lo mejor eso es la percepción de que tiene que dar un pasote para llegar 100 metros muy rápido. Y Eliud, aunque está corriendo súper rápido para correr un maratón en 2 horas, está corriendo igual de muy, muy, muy rápido. Se tiene como esa percepción, pues sobre todo porque vemos en los velocistas que empiezan ya sabes, en la pose en sus marcas, listos, y los maratonistas comienzan de pie. ¿Qué podría ser la diferencia entre estar en sus marcas, listos, y comenzar aquí? ¿Por qué unos velocistas no empiezan aquí? ¿Por qué los maratonistas no empiezan así? Es básicamente el grado de inclinación del cuerpo, ¿sí? Y cuánto levanto el pie del suelo también. Depende un poco de la velocidad. O sea, si tú ves a correr a Eliud Kipchoge en cámara lenta, vas a ver que el alón es casi parecido al de Usain Bolt. Lo que los diferencia son el ángulo de inclinación, ¿sí? Porque es como cuando yo estoy conduciendo un vehículo y aplasto el acelerador, el carro va a ir más rápido. Lo mismo ocurre con nuestro cuerpo enfrentado a la gravedad. Mientras más ángulo tengo, es mayor la velocidad que voy a obtener, ¿no? Ahora, ahí justo Carlos dice, hola Carlos, El ángulo de el Paul. ángulo de lo más difícil de aprender y sostener. Sí, el secreto está en poder sostener ese ángulo de inclinación durante mucho tiempo y poder sostener la pose de corredor el mayor tiempo posible mientras estoy expuesto a un ángulo elevado es definitivamente complejo, pero solamente se lo consigue con práctica y práctica y práctica y práctica y más práctica. Bien. Ahora sí que, como todo en esta vida, ¿no? Y eso es lo que iba, justamente a lo que iba ahorita. Muchas veces, como dije hace rato en la introducción, tenemos erróneamente la idea de que pues corremos, o sea, como para qué voy a aprender a correr si yo ya corro. Si los niños no les enseñas a caminar. Técnicamente, yo recuerdo que mi hija era gordita y pesadita, entonces teníamos que ayudarle como al principio a mover los pies, pero nunca le dices jala y déjate caer, y mucho más cuando empiezan a correr. Los adultos piensan, pues, ¿por qué voy a empezar a correr? O por qué debo de aprender a correr? ¿Por qué tendré que tomar un curso para aprender a correr si se supone que eso lo hago de manera natural? Y siempre pongo el ejemplo. Imagínate, imagínate muchas personas que, por ejemplo, fueron a su revisión médica anual y el doctor les dijo, ¿sabes qué? Tienes que empezar a hacer ejercicio porque si no, tus triglicéridos van a continuar por el cielo, tu sobrepeso, o sea, todo aquello que nos dicen los médicos, el momento que nos dicen, ¿sabes qué? Si no haces algo para cambiar tu estilo de vida, te puedes morir. Entonces, lo primero que hacen las personas, porque es lo más barato, dicen, bueno, voy a irme a comprar un par de tenis y salir a correr. Y resulta que los primeros 800 metros les dolió todo el cuerpo y no vuelven a correr nunca más en su vida, porque no saben correr. Una persona con sobrepeso puede correr, debe irse introduciendo paulatinamente a la actividad física, definitivamente. No podemos poner a una persona que nunca ha hecho ejercicio a correr 10 kilómetros. Imposible. Es Pero como ponerlo a hacer 100 air squats, ¿no? Ajá. en la medida que su capacidad física se lo permita, debemos ir desarrollando todo lo que es el soporte muscular, el desarrollo de fortalecimiento de tendones, desarrollar la capacidad cardiovascular para que esa persona pueda correr sin problemas. ¿Sí? Entonces, es un approach como una persona que va a empezar a nadar igual, tiene que aprender a nadar. Si va a jugar basquetbol, como decías al inicio, tiene que aprender a jugarlo. ¿Sí? Y lamentablemente hay la idea errónea de que correr lo puede hacer cualquiera sin ninguna instrucción, porque no hay un método de desarrollo de aprendizaje para correr.
no existía y por eso nació el Post Method. Nicolás Romanov estableció una metodología de enseñanza para enseñar a las personas a correr, valga la redundancia. Y es, es así. Necesitamos una base técnica para evitar lesiones, para ser más eficientes. Y uno de los grandes problemas con los corredores es que porque corren a 4.15 el kilómetro, piensan que son buenos corredores, o sea, son buenos tiempos, definitivamente, admirables. Yo no puedo correr 5 kilómetros a 4.15. Yo, Luis Cárdenas, no puedo. Mi capacidad física no da para eso. Pero no significa que la persona que está corriendo a 4.15 el kilómetro lo esté haciendo bien, ¿sí? Puede que esté exponiéndose a lesiones, puede que esté siendo ineficiente, ¿sí? Entonces hay muchas cosas que ese corredor puede corregir. Y creo que eso lo vemos también en los games, ¿no? O sea, vemos correr a, seguramente tú viste en los games, la vez que tenían que dar la vuelta y ves a Matt Fraser correr y dices, o sea, Matt Hay, Fraser, el ser humano más fit, de acuerdo a los últimos tests de los últimos años, todavía tiene un área de oportunidad para mejorar su eficiencia. Aquí, como dice Carlos, que es notoria la diferencia en los benchmarks como Helen, que son 3 rondas de 400 metros, 21 kettlebell swings y 12 pull-ups, la diferencia con post method y sin post method, y todo nos remonta a lo primerito que dijiste, la eficiencia. Si eres eficiente corriendo, regresas con más energía para invertir en las kettlebell swings y en las pull-ups, y si no, tú mismo te vas poniendo el pie. así es. Y ahorita que tocaste el tema de los games, eh, hablamos con la esposa que acaba de conectarse por ahí. Hola, ¿cómo estás? A Vimos los veritos. muchísimo, pero muchísima carrera en la última edición de los Games, al punto de que con los cortes de atletas del 50%, de los cortes del 50% estuvieron muy vinculados a cómo estaban corriendo. Entonces, es, o sea, fue fundamental el poder correr. Fraser, así como muchos otros de los atletas de los Games, lograron pasar, pero no todos ellos corrían bien. Contadas las personas que tenían una buena técnica al correr. Hay una imagen que me parece que era de Patrick Vellner con no me acuerdo con quién fue la otra persona, pero se ve como Vellner tiene una técnica perfecta y le gana en un sprint a otro atleta. Ya voy a ver con quién era y lo voy a postear porque es súper interesante ver a dos personas corriendo, uno de buena manera y otro sin técnica. Y se ve quién puede correr mejor, ¿no? Y eso también los mencionaba porque pues son súper atletas los de los games, pero hay como detallitos y sabes cómo analizar la carrera, sabes cómo analizar un deadlift, sabes cómo analizar unos toast to bars en anillos, sabes quién tiene eficiencia y quién no, y sabes quién está compensando con fuerza bruta, con su capacidad, deficiencias en su técnica. Que si tienen esa capacidad y las deficiencias las pulen, o sea, estarían de aquí hasta acá todavía aún mucho más, ¿cierto? Y Totalmente. tanto los corredores que decías al principio, que necesitan funcional, como los crossfitters, que decías que necesitamos enseñarles a correr, si se dedican a correr y su principal entrenamiento es correr, si no corren eficientemente, ocurre un súper desgaste de tanto estar corriendo y corriendo y corriendo y corriendo. Y estas personas no están acostumbrados. Estás como si fuera la persona que decías al principio de la persona con sobrepeso salte a correr 800 metros, lo vas a matar, ¿no? Simplemente porque su cuerpo no está adaptado. Ambos necesitamos desarrollar esa capacidad. Esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo, para seguir aprendiendo, seguir escuchando, seguir viendo tus posts, cómo podemos aprender de ti? ¿Cuándo son tus talleres? Si das cursos en línea, tus redes sociales, etcétera. Para la gente que nos está viendo y que vea el video.
Con Pulse Method hemos abierto una cuenta específica para trabajo en español que se llama Pulse Method Ecuador. Ahí empezamos a postear hace algún tiempo algunas cosas, información de los talleres. Hoy por hoy los talleres presenciales no los tenemos, pero con las virtudes del Zoom hemos hecho ya 3 talleres online que nos ha ido bastante bien. No tenemos la posibilidad de hacer el análisis de carrera en ese momento. Sin embargo, las personas que se han inscrito pueden enviarnos sus videos para analizarlo el antes y luego del taller también volver a repetirlo y hacer recomendaciones de cómo pueden continuar mejorando su forma de correr. Entonces, Post Method Ecuador, en mi cuenta personal, el coach George también, suelo poner bastante información. Trabajamos también de manera personal. Si alguien no quiere esperar a un taller, definimos hora y fecha. Necesitamos más o menos, cuando es personal, necesitamos unas 2 horas, entre 2 y 3 horas de trabajo. Y cuando es grupal, más o menos dura unas 4 horas, 4 horas y media el taller. Pero se enseña todas las bases del Post Method, se enseña a hacer análisis de video, que es fundamental para saber lo que estamos haciendo. Es importantísimo vernos, movernos y saber cómo identificar las desviaciones que tenemos al momento de correr y también poder trabajar en un plan a futuro. Igual también tenemos planes de entrenamiento para corredores. Si es que algún crossfitter por ahí quiere hacer un buen 5K o su mejor 5K, o 10K o 21K o 42, lo que sea, lo podemos preparar también sin problemas. Perfecto. @postmethod Ecuador, el coach George. De repente saltaré ahí también el @Naru CrossFit. ¿Por qué no? Tengo mi box Naru CrossFit, @Naru CrossFit también. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter. Bien, entonces tenemos cualquier tipo de redes sociales para estar en contacto con George, sobre todo la gente que quiere aprender y muchas veces decías que veo los videos para estar en inglés. Ahora ya lo saben, @postmethod Ecuador es una cuenta para hablar de carrera, para aprender de carrera en español. Para cualquiera en América Latina, en España, en cualquier otro país, que esté alguien que quiera aprender a correr en español, @postmethod Ecuador, @coach George. Muy bien, George. Carlitos. Muchísimas gracias. Igual me gustaría aprovechar el espacio para mencionar si algún box de CrossFit está interesado en llevar el taller a su box y impartirlo a sus clientes, podemos organizarlo sin ningún problema. Es cuestión nada más de ponernos de acuerdo y organizar la logística. Yo puedo moverme sin problemas. Perfecto. Esa es súper noticia también. Es importante notarlo. ¿Mandé? Es que Con se el cortó permiso de el mi señor. esposa, puedo moverme a cualquier lado. Sí, ahorita va a aparecer el mensaje así de, ¿ah? ¿Estás seguro? ¿Sí pensaste bien lo que dijiste? Bien. Muchísimas gracias, George. Es ser eficiente, jalar la pose, jalar y dejarnos caer. Es algo que ahorita podemos salir. Ahí está. Pose, fall, pull. Es algo que podemos, por lo menos conceptualizar, pensarlo, salir y ahorita mismo empezar a practicarlo. Poco a poco, mecánica, consistencia e intensidad, como lo hicimos siempre en CrossFit, pero ya podemos empezar a correr y empezar a ver disminución en nuestra lesión. Si tenemos una molestia, podemos reducir la molestia y ver cómo mejoramos en nuestro performance al momento de correr. Muchísimas gracias, George. Gracias, ¿Algo más que quieras Carlos. agregar? Un gustazo compartir contigo este tiempo. Muchísimas gracias a las personas que se conectaron. Y cualquier duda que tengan, encantado de ayudarles. También si es que alguien quiere
algún análisis de video, como saber cómo está corriendo, me escribe nada más, le doy las instrucciones de cómo hacer el video y le damos la retroalimentación. Y quien quiera empezar a correr o empezar a aplicar el Post Method sin haber tomado el taller aún, levante los pies del suelo. En lugar de asentarlos, levántelos. El piso está caliente, es como yo le digo a mis clientes. Jala, jala, jala. Como si estuvieras quemándote los pies en la arena. Bien, muchísimas gracias, George. Gracias. Estoy seguro que van a contactar muchísimos todos. Deberían de hacerlo si quieren aprender a correr y a lesionarse muchísimo menos o no lesionarse del todo al momento de correr. Muchísimas gracias, George. Nos vemos. Un saludo hasta allá. Bye bye. Gracias a todos. Un abrazo. A ti, George. Bien, muchísimas gracias a todos los que estuvieron conectados. Muchísimas gracias al coach George. Ya saben, vamos a poner se va a quedar aquí en IGTV, lo vamos a subir también al canal de YouTube para que todos tengan la oportunidad de buscarlo en cualquier plataforma que lo quieran tener. Están enlistadas para que sea mucho más fácil. Quieran revisar un resumen de cualquiera de nuestras clases mundiales, no solamente de ahorita de corredores, halterofilia, remo, nutrición. Próximamente tendremos, como ya les decía, gimnasia, tendremos strongman, tendremos otra nutrición, tendremos coaching, tenemos programación y cualquier otro tema que nos ayude a elevar nuestra comunidad y llevarnos a ese nivel de clase mundial que queremos. Estén muy atentos. Dentro de estos días vamos a anunciar quién va a ser nuestro próximo expositor, el día y la hora y el tema que vamos a tocar. Échenle muchas ganas, jalen los pies, jalen los pies, jalen los pies. Escuchen los consejos de George. Si no escuchamos a los expertos, ¿a quién vamos a escuchar? Esa va a ser la diferencia. Muchísimas gracias a todos. Bye bye.